Hoy vamos a sumergirnos en algo que, a primera vista, puede parecer complicadísimo, pero que en realidad es fascinante. Hablaremos del derecho que gobernó la Tierra en uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia, el Imperio Otomano. Y para que este análisis tenga una base sólida, nos vamos a apoyar en un documento clave, un texto fundamental, el Código Agrario Otomano de 1858. Este va a ser nuestro mapa para entender de forma muy clara cómo estaba organizado todo este sistema. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Miren, el plan es este. Primero, la tierra del sultán. Después, nos metemos con los 5 tipos de tierra. Luego, un cara a cara, mulk versus miri. Continuamos con herencia y venta de tierras, para ver cómo funcionaba en la vida real. Y cerramos con el legado jurídico otomano. Muy bien, arranquemos con la primera parte. Y aquí nos enfrentamos a la pregunta del millón, el problema central que cualquier gran imperio tiene que resolver. En un imperio tan vasto y diverso, ¿quién es, al final de todo, el dueño de la tierra? Pensemos un momento, estamos hablando de un territorio que abarcaba 3 continentes. Definir quién era el dueño del recurso más importante de todos, la tierra, no era un detalle menor. Era literalmente la base de la estabilidad, de la recaudación de impuestos, de todo el poder. Y la respuesta que dieron los otomanos es un concepto clave que tenemos que entender muy bien. Rakabá. ¿Qué es esto? Bueno, es la idea de la propiedad última. Y aquí está el truco, lo que lo hace diferente. Una cosa era tener el derecho a usar la tierra y otra muy distinta era tener el derecho de propiedad fundamental sobre ella. O sea, una persona podía trabajar la tierra, vivir ahí, incluso dejársela a sus hijos, pero eso no significaba que fuera el dueño absoluto. Ese derecho final, la rakabá, podía estar en manos de alguien más. Ok, entonces tenemos este concepto de propiedad última. Pero, ¿cómo funcionaba eso en el día a día? Bueno, la solución otomana fue muy metódica, muy organizada. Lo que hicieron fue clasificar absolutamente toda la tierra del imperio en 5 grandes categorías, y cada una, por supuesto, con su propio juego de reglas. Vamos con la primera, que es la que nos va a sonar más familiar, la tierra mulk. Pensemos en esto como en la propiedad privada tal como la conocemos hoy. Aquí, el dueño final, el que tenía la rakabá, era un individuo. Y esta persona podía venderla, dejarla en herencia, hacer lo que quisiera con ella, siempre siguiendo, eso sí, las leyes de la Sharia. Luego viene la tierra Mirei. Y ojo con esta, porque era la más común, la que abarcaba la gran mayoría de las tierras agrícolas del imperio. En este caso, la rakabá, la propiedad última, ¿de quién era? Del Estado. La mejor forma de imaginarlo es como un alquiler a larguísimo plazo. El campesino tenía el derecho de cultivar la tierra, de sacar sus frutos, pero el dueño final era el sultán, o sea, el Estado. La tercera categoría es la verdad fascinante. Se llama tierra mifkefe. Esto era tierra puesta en un fideicomiso religioso, lo que se conoce como waqf. ¿Qué significa? Que esa tierra se dedicaba para siempre a un propósito caritativo o religioso. Por ejemplo, para mantener una mezquita, una escuela o un hospital. Y lo más interesante es que se consideraba que la propiedad última pertenecía a la deidad. El resultado, esa tierra quedaba fuera del comercio para siempre. Luego tenemos la tierra metrohuk, que era básicamente la tierra de uso público. Pero había 2 tipos. Por un lado, la que era para todos, como los caminos públicos, y por otro, la que se asignaba a una comunidad específica, como por ejemplo los pastos que usaban todos los habitantes de una aldea para su ganado. Y por último, la quinta categoría, la tierra mevat, que se traduce como tierra muerta. Imaginen las fronteras del imperio, esas tierras lejanas, sin cultivar, sin un dueño claro. Bueno, esa era la tierra mevat. El Estado, muy inteligentemente, incentivaba que la gente fuera a colonizarla. Si alguien pedía permiso y lograba hacerla productiva, podía reclamar derechos sobre ella. Muy bien, hagamos una pequeña pausa y recapitulemos. Esta tabla es perfecta para eso. Aquí podemos ver de un solo vistazo las 5 categorías: mulk, mirie, mefkufe, metroque y mevat. Y al lado, lo más importante, quién era el propietario final, quién tenía la rakabá y para qué se usaba principalmente cada una.
Fíjense bien porque esta clasificación era literalmente el esqueleto de todo el sistema agrario otomano. Perfecto. Ahora que tenemos el panorama general, vamos a hacer zoom. Nos vamos a concentrar en las dos categorías que, en la práctica, afectaban la vida de la gran mayoría de la gente: la tierra mulk, la privada, y la mirie, la estatal. Entender la diferencia entre estas dos es fundamental. Y aquí, en esta comparación, es donde todo cobra sentido. Miren qué claro. Con la tierra mulk era, como dijimos, control casi total para el individuo. La herencia se regía por la ley sharia, se podía cambiar por testamento, y el dueño podía venderla cuando quisiera. Pero con la tierra mirí, la cosa cambiaba por completo. La herencia la dictaba el Estado, no se podía cambiar con un testamento, y cualquier venta o transferencia necesitaba sí o sí el permiso y el registro del Estado. El control estatal era absoluto. Y para que no quede ninguna duda, lean esta cita. Viene directamente del Código Agrario Otomano. La herencia de la propiedad mirías se rige por estatuto y no puede ser alterada por testamento. Más claro, imposible. Esto nos muestra el poder del Estado. No importaba si una familia llevaba generaciones trabajando esa tierra, al final del día, era el gobierno el que decidía quién la heredaba. Bueno, ya vimos la teoría, las reglas del juego. Ahora vamos a lo interesante. ¿Cómo se vivía todo esto en la realidad? ¿Qué pasaba en el día a día con las herencias, las ventas, las peleas por un pedazo de tierra? A ver, había una forma muy curiosa de obtener derechos sobre la tierra. Hoy lo llamaríamos prescripción adquisitiva o posesión adversa. ¿Cómo funcionaba? Era un proceso de varios pasos. Primero, alguien tenía que ocupar una tierra miserie que pertenecía a otra persona. Segundo, debía oseerla y cultivarla. Y muy importante, sin que nadie se lo discutiera. Si lograba mantener esa posesión pacífica durante 10 años seguidos, ¡listo! El ocupante adquiría un título legal sobre esa tierra. Era una manera muy práctica de garantizar que la tierra no quedara abandonada y siguiera siendo productiva. Y ahora, atención, porque vamos a ver una de esas curiosidades del sistema legal que nos dejan pensando. La pregunta es, ¿qué pasaba con las transferencias de tierra que se hacían en el lecho de muerte? La lógica nos diría que esas transacciones deberían estar súper reguladas, ¿no es cierto? Bueno, la respuesta es sorprendente. Para la tierra mulk, la privada, sí, las reglas de la Sharia eran muy estrictas, pero increíblemente, una transferencia de tierra mirie hecha en el lecho de muerte era perfectamente válida. Y esto, claro, abría una puerta trasera legal muy interesante. Le permitía a alguien, en sus últimos momentos, pasarle sus derechos de uso a una persona que no era su heredero legal según el Estado. En otras palabras, era una forma de saltarse las estrictas reglas de herencia del gobierno. Muy bien, ya para ir cerrando, vamos a la última parte. Pensemos un poco en el legado de todo este sistema. ¿Qué nos queda de estos principios? ¿Qué impacto tuvieron a largo plazo? Si tuviéramos que resumir todo lo que hemos visto en unos pocos puntos clave, ¿cuáles serían? A ver, primero, no toda la tierra era igual. La clasificación en 5 tipos era la base de todo. Segundo, el Estado, representado por el sultán, era el dueño final de la mayor parte de la tierra, la famosa tierra mirie. Tercero, existía una dualidad legal muy clara. La ley religiosa, la Sharia, por un lado, y la ley del Estado, el estatuto, por otro, y cada una regía tipos de tierra diferentes. Y por último, y esto es muy importante, este sistema legal no desapareció sin más. Influyó, y mucho, en las leyes de propiedad de varias naciones modernas que surgieron del antiguo imperio. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Estamos hablando de un código agrario de hace más de 150 años, pero si lo pensamos bien, ¿cómo resuenan hoy sus principios? Esta idea de una propiedad final del Estado frente a los derechos de uso de las personas, ¿no nos recuerda a los debates modernos sobre tierras públicas, sobre la gestión de recursos naturales o incluso sobre la relación entre el individuo y el Estado? Nos demuestra que a veces, para entender el presente, hay que mirar muy bien cómo se organizaban las cosas en el pasado.